Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada viernes a su programa de Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. Luego del paso de Fiona por Puerto Rico, aumentó la frustración del pueblo ante las graves deficiencias en la coordinación de servicios, tanto de las autoridades estatales como municipales. El huracán categoría 1 azotó al suroeste del país, dejando graves inundaciones, severas pérdidas y los servicios de energía eléctrica y de agua colapsados en toda la isla. Muchos puertorriqueños han reclamado una lenta recuperación, particularmente para los pueblos de la montaña. Los expertos coinciden en que un evento atmosférico recurrente en Puerto Rico, como son los huracanes, exige la elaboración de un plan estratégico que atienda este tipo de emergencias de manera que se pueda mitigar el daño a las personas y a la propiedad. ¿Qué hace falta para que el gobierno central y municipal cuente con un plan de emergencias? ¿Tiene un rol los ciudadanos para aportar al manejo de desastres, brindando soluciones eficientes que construyan propiedades dañadas y restablezcan los servicios esenciales? ¿De qué manera pueden las instituciones académicas insertarse en esta discusión? Son las 4 de la tarde, hora de comenzar Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Les saluda como cada semana el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. A ustedes y a los compañeros que nos acompañan en el panel de esta tarde. En primer lugar, el presidente de la universidad, el doctor Jorge Iván Vélez Arocho. Saludos, Jorge Iván, buenas tardes. Muy buenas tardes, Josian, Lisa, Leandro y nuestros queridos radioescuchas y teleaudiencia, confiados de que la mayor parte de ustedes ya puedan tener los servicios básicos de electricidad y agua. Sabemos que algunas personas todavía no lo tienen y confiamos que eso se resuelva pronto. Está con nosotros el doctor Leandro Colón Alicea, vicepresidente de Asuntos Académicos de la universidad. Saludos, Leandro. Saludos, Josian, Lisa, Jorge Iván, y un saludo muy cordial y afectuoso al público que nos acompaña todos los viernes en la tarde. Saludos. Y está con nosotros la licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa. Saludos, Josian, a los queridos compañeros del panel y saludos y un abrazo solidario a todos los que nos escuchan, nos ven y pues como desea el presidente, espero que ya tengan los servicios esenciales. Yo quisiera comenzar el programa de hoy, antes de entrar directamente al tema, felicitando a los compañeros del panel y a todo el grupo técnico que nos acompaña. Esta semana, hace 10 años, comenzó este espacio de Actualidad Pública. Exactamente fue el 5 de octubre del 2012 que salió al aire nuestro primer programa. En aquel momento, iniciando una serie de discusión sobre el mensaje que habían escrito los obispos de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña para las elecciones del 2012. Y desde entonces, viernes tras viernes, hemos estado aquí con ustedes, acompañándolos en la discusión y el análisis de los problemas que más apremian al país desde la mirada particular de la doctrina social de la Iglesia. Así que a todos los compañeros de panel y a ustedes que durante todos estos años nos han apoyado, acompañándonos a través de las ondas radiales y ahora de todos los medios y plataformas de la universidad. Gracias por haber estado ahí con nosotros y gracias por seguirnos acompañando de aquí al futuro. Como escuchábamos en los titulares, sigue siendo una preocupación real la respuesta al huracán Fiona. Esta semana tuvimos la presencia del presidente Biden en una corta visita que hizo aquí a la ciudad de Ponce y en las que una de las cosas que planteó justo antes de salir de los Estados Unidos, a preguntas de un periodista, dijo: voy para Puerto Rico
porque los puertorriqueños no han sido tratados bien, porque las cosas no se han hecho bien. Y viene a plantear en su visita, en primer lugar, el problema con la red eléctrica que todos conocemos y hemos estado señalando desde aquí. Creo que estamos bastante en el récord sobre lo que hemos dicho sobre ese asunto en este espacio de actualidad pública, pero además la respuesta en la ayuda y la distribución de las ayudas que vienen de parte del gobierno federal. En estos mismos días salía también un reporte de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y de varios comités congresionales señalando las serias deficiencias, no solamente en el manejo de la propia Agencia Federal de FEMA sobre las ayudas a Puerto Rico post María, sino, como todos sabemos y se ha señalado ampliamente, el mal manejo a nivel local en la asignación de esos recursos, de esos fondos y en la planificación de la reconstrucción del país, lo que ha provocado que en este momento ante Fiona, huracán categoría 1, la vulnerabilidad de la isla estuviera en condiciones de que ese huracán pudiera causar los estragos que todavía sufren muchos de ustedes, como comentaba el presidente y como comentaba Lisa. Ante esa realidad, desde aquí planteamos hace 2 semanas, particularmente el doctor Leandro Colón, la necesidad de que Puerto Rico tenga un plan estratégico de respuesta a situaciones como esta, que como hemos dicho no son situaciones que deban sorprender a nadie. Estamos en el medio del Caribe, por aquí pasan huracanes todos los años, estamos encima de varias fallas sísmicas que provocan terremotos, estamos de por sí en una situación ya vulnerable. No debe sorprendernos que cuando estas cosas pasen tengan los efectos que tienen. Lo que debe sorprendernos es que, sabiéndolo, no haya un plan de respuesta adecuada que se organice y operacionalice para que se puedan evitar circunstancias como esta. Entre lo que comentábamos del diésel la semana pasada, lo que se discute ahora de cuántas áreas debieron haber sido desalojadas con las expectativas de lluvia que traía la tormenta originalmente y luego el huracán que no se materializó. Crítica que se ha hecho también en la Florida en estos días con relación al manejo del huracán Ian. Así que sobre eso estaremos hablando hoy en Actualidad Pública. Presidente. Sí, yo creo que es importante comenzar esta conversación reconociendo que los desastres son parte de la vida cotidiana de una gran parte de la población mundial, particularmente lo que se refiere a desastres naturales. Cada año ocurren cerca de entre 600 y 800 desastres naturales en el mundo, algunos pequeños, algunos grandes, algunos localizados y algunos con un impacto mucho más amplio. Hay desastres naturales de estos que afectan a varios países y definitivamente desastres que afectan a miles de personas. Hubo un informe en el 2010, un informe mundial sobre desastres, y tan solo en ese año, en el 2010, y de eso hace 12 años atrás, tan solo en ese año, 304 millones de personas se vieron afectadas por desastres naturales. 304 millones de personas a nivel mundial. Y cerca, y escuchen esto que es importante, y cerca de 300.000 personas perdieron la vida en el año 2010. En China, severas inundaciones afectaron a 134 millones de personas. Mientras en el Valle del Indo, en Pakistán, 20 millones de personas sufrieron por las inundaciones. Estoy seguro que ustedes están de acuerdo conmigo en que puede ser difícil, si no imposible, prevenir las amenazas naturales. Prevenir los terremotos, prevenir los huracanes, prevenir las inundaciones. En el caso del terremoto no avisa. Nosotros esperábamos ya el terremoto que tuvimos aquí recientemente, porque ya se decía que cada 100 años aproximadamente venía un terremoto.
Pero el tema de los huracanes, nosotros ya con varios días de antelación sabemos que es posible que ese huracán categoría 1, categoría 4 llegue a Puerto Rico. Ahora, yo creo que es importante destacar que una amenaza, como puede ser un huracán, de por sí sola no siempre ocasiona un desastre. Si en una comunidad como la nuestra existen debilidades o vulnerabilidades, como también se explica, se plantea, la amenaza puede provocar daños y muertes, como hemos visto aquí en Puerto Rico. Y entonces lo que era una amenaza se convierte en un desastre. Entonces aquí vamos a estar planteando hoy en este programa que el proceso de reducir esas vulnerabilidades es importante, que es lo que se conoce para algunas personas como la reducción del riesgo de desastre. Y más adelante vamos a hablar de algunos factores que crean estas vulnerabilidades y que crean las posibilidades de que algo que era una amenaza se convierta, como se convirtió ahora en Puerto Rico, en María, en Irma, en María, y más recientemente en Fiona, realmente en un desastre. Sí. Buenas tardes de nuevo para nuestro público. Permítanme, como hecho en otras ocasiones, hacer un breve trasfondo para ubicar toda esta problemática que hemos estado o que estaremos discutiendo en la tarde de hoy. Por ahí para la década de 1950, con el propósito de aumentar el empleo en Puerto Rico, bajar la pobreza extrema, pues se adoptó una política de industrialización muy bien intencionada de atraer empresas básicamente norteamericanas con el beneficio de exenciones contributivas. Comenzó a desarrollarse en Puerto Rico el aparato industrial y comenzó a aumentar el empleo y mucha gente comenzó a salir del estado de pobreza. Pero sin que esto fuera intencional, obviamente eso ocultaba la necesidad de estudiar profundamente el impacto de todos esos desarrollos industriales que llegaron a Puerto Rico. Eso cambia un poco en la década del 60 por dos fenómenos o dos asuntos que llegaron, que son los siguientes. Para esa época se desarrolla lo que se conoce como la teoría del desarrollo sustentable, que lo que dice en Arroyo y Habichuela es que lo que usted hace hoy va a impactar a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos. O sea que lo que usted hace hoy, usted tiene que saber cómo lo hace porque puede tener repercusiones para las generaciones futuras y repercusiones, muchas de las cuales pueden ser negativas. Por lo tanto, es importante que usted planifique y estudie adecuadamente y profundamente lo que usted hace hoy, las decisiones que usted toma hoy. Eso fue un desarrollo fundamental que comenzó en esa época, pero que también surge otro asunto, y es que se desarrolla también para esa época una técnica de análisis en la disciplina de la economía que se conoce como análisis de costo-beneficio, desarrollado por un premio Nobel para esa época también, que lo que propone básicamente es que usted, esencialmente en el sector público, los proyectos importantes y programas importantes, usted trate de contabilizar todos los costos que eso conlleva y todos los beneficios que eso conlleva, cosa que en algunos casos no es fácil porque hay muchos costos intangibles, beneficios intangibles cuya cuantificación no es fácil y se han desarrollado técnicas para tratar con esos asuntos. Y de hecho en Puerto Rico, para esa década del 60, en la Junta de Planificación particularmente, donde yo comencé a trabajar luego de salir de la Universidad de Puerto Rico, había una unidad que trabajaba con ese asunto, utilizaba esa técnica, y yo participé en varios análisis de esa naturaleza. El gobierno de Puerto Rico, cuando se presentaban proyectos importantes, los remitía a esa unidad para hacer un análisis usando esta técnica. Ahí se estudió un proyecto, recuerdo, que se proponía para Bacía Talega, el proyecto de Hondo Calado en Ponce, más tarde el proyecto de traer los Juegos Panamericanos a Puerto Rico. Varios proyectos se estudiaron
profundamente, propuestos por el gobierno, y se estudiaron profundamente utilizando esa técnica. Ahora, para los 80 comienza a desarrollarse fuertemente el neoliberalismo, una filosofía político-económica que plantea fundamentalmente que, volviendo a la década de los 30 y de los 20, el gobierno mantenga las manos afuera, promueve la privatización de muchos programas públicos, y ahí en Puerto Rico, desde mi punto de vista, el turning point, un punto de inflexión que fue nefasto desde el punto de vista en esa época, que comenzó ahí. Más tarde, en los 90, fue cuando el gobierno de Pedro Rosselló privatizó el sistema de salud de Puerto Rico, siguiendo la política de Clinton, que hacía lo mismo en Estados Unidos y se adoptó en Puerto Rico, sin mucho estudio, sin mucha consideración, sin mucho análisis, y ya sabemos en qué ha parado eso, ¿verdad? Ya sabemos en qué ha resultado esa decisión. Obviamente, de ahí en adelante, pues se perdió el concepto de analizar, el concepto de estudiar los proyectos, de ver sus impactos. Se acelera el desparramamiento urbano, la construcción en zonas marítimo-terrestres, dejando fuera la perspectiva que mencionó José en el principio, de que estamos en el camino de los huracanes, que tenemos en zonas de fallas telúricas, que en cualquier momento puede haber un desastre, pero le hemos dado la espalda a eso. Lisa. Sí, en una publicación, blog del Banco Mundial reciente, se hace una referencia al manejo de desastres por parte de Ecuador, que es un país conocido por el buen manejo, ¿verdad?, de desastres. Sabemos que Ecuador ha pasado por terremotos, inundaciones, el fenómeno del niño, de la niña, pues relata un poco pues medidas que ha tomado el gobierno para atender estos fenómenos atmosféricos, que pienso que siempre es importante buscar otros puntos de referencia que no sean solamente Estados Unidos o solamente lo que ha hecho el mismo, ¿verdad?, Puerto Rico en años anteriores. Aprendamos de lo bueno y lo eficiente que hacen otros países, y estamos hablando de un país latinoamericano, ¿verdad? Japón también es conocido por una buena respuesta ante, ¿verdad?, los desastres ya conocidos que ha tenido en tiempos recientes. Pero pues puede ser alentador o más cercano a nosotros, pues tener como punto de referencia a un país latino, ¿verdad?, latinoamericano. Y en esta, ¿verdad?, publicación se hace referencia a la importancia, sobre todo, de la preparación ante un desastre, que en el caso, como bien dijo el presidente, de un huracán es posible, ¿verdad?, es un evento recurrente, como hemos dicho, y al menos días antes de la formación de un huracán, pues lo podemos saber, y la respuesta, ¿verdad? En el caso de este país, desarrollaron, ¿verdad?, una agencia, ¿verdad?, gubernamental que se llama el Secretariado de Gerencia de Riesgo, una estrategia nacional para respuesta de desastres, ¿verdad? Ese mismo plan al que hacía referencia el doctor Colón en varias semanas, hace varias semanas en un programa anterior, esa necesidad de un plan nacional, ¿verdad?, de atención a estas emergencias como las que acabamos de pasar. Pues con la ayuda de una ONG, el Global Facility for Disaster Reduction and Recovery, que otorgó unos fondos a este secretariado, pues desarrollaron esa estrategia nacional para respuesta a desastres y una metodología que el gobierno podía usar para que pudiera construir agendas sectoriales de manejo de riesgo de desastres. Entonces, es una coordinación que envuelve al gobierno, al sector privado, sobre todo de infraestructura y de producción, y a la población. Pienso que
eso es lo que nos hace falta aquí, ¿verdad? Esa coordinación del gobierno con el sector privado, ¿verdad? A veces sí tenemos, por esta experiencia reciente del huracán María, pues esa tendencia a pensar, si me siento a esperar, ¿verdad?, por el gobierno, pues no me llegan los servicios esenciales y nosotros, y es verdad, es muy bonito ver cómo la comunidad se levanta, perfectos extraños o vecinos, pues nos han ayudado a limpiar carreteras, ¿verdad? La respuesta sí es rápida, pero el sector privado y la población tenemos nuestros límites. Entonces, sí es necesario pues que el gobierno coordine, ¿verdad? Haya una comunicación eficiente con el sector privado, con organizaciones no gubernamentales, comunitarias y la población para esa respuesta rápida y eficiente a las necesidades del pueblo. Yo quisiera enfatizar, Lisa, en eso último que tú traes, porque después de María y particularmente después de los terremotos, la gestión comunitaria fue fundamental para la solución de los issues primordiales. Y me parecía muy interesante y me comentaban amistades como tan pronto pasó el huracán, comenzó gente a bajar de la zona metropolitana y del norte de la isla con ayuda para distribuir en los pueblos más afectados por Fiona. Y uno decía, ¿y a dónde fueron? No, es que ya sabían a dónde ir. Sabían a dónde ir porque aprendieron la lección después de los terremotos. Sabemos cuáles son las zonas más afectadas, ya hay grupos comunitarios organizados para ayudar con la respuesta, instituciones filantrópicas, las iglesias, los clubes cívicos, comunidades ya organizadas que son capaces de canalizar, ¿verdad?, esa ayuda y esa respuesta más eficientemente que el gobierno. Sin embargo, hemos visto que el principio de subsidiariedad ha sido uno de los principios más atacados durante esta emergencia. Cuando las comunidades han tratado de actuar, cuando los alcaldes han tratado de actuar, entonces el gobierno central u otras entidades dentro del aparato público han frenado a los que están más cerca de la atención de la emergencia y han incluso cuestionado las prioridades de respuesta de esos sectores. Así que la necesidad de un plan de respuesta, de un plan estratégico de respuesta, que comentábamos en una reunión estos días, no puede ser aspiracional, tiene que ser operacional, tiene que ser directo a cómo manejamos el asunto, tiene que partir de los que están más cercanos a la situación de emergencia misma y la apreciación que tengan de la realidad de lo que está ocurriendo. ¿Cuántos días le tomó al gobierno central enterarse de lo que estaba pasando en el suroeste de la isla, ¿verdad? Y al punto de enviar una comunicación al gobierno federal que no incluía a los municipios más afectados. Pues entonces tú no puedes diseñar la respuesta desde la ignorancia de la realidad de lo que ha provocado la emergencia, ¿verdad? O sea que esa estrategia de respuesta tiene que incluir a todos los niveles de gobierno, no solamente el gobierno central, tiene que incluir, como tú bien dices, al sector privado, pero no puede ignorar al sector comunitario, el llamado tercer sector, ¿verdad?, entre el sector gubernamental, el sector con fines de lucro, el sector sin fines de lucro, pero aún dentro del sector sin fines de lucro, más ampliamente a las estructuras sociales, a la infraestructura social que se da en las comunidades, particularmente aquellas que están acostumbradas a no recibir la ayuda del Estado cuando más lo necesitan. Hay 6 factores que se mencionan que crean las vulnerabilidades en los países y en las comunidades. Y estos 6 factores son aquellos que se mencionan que uno hasta cierto punto tendría cierto control sobre ellos. Hay un 7º factor que es el del cambio climático, que las comunidades tienen muy poco que hacer, por así decir, con respecto a ello. Pero ¿cuáles son esos 6 factores? Ustedes se los pueden imaginar. El primero, la falta de alertas y preparación para las amenazas naturales. En el caso de los huracanes, nosotros tenemos bastantes sistemas de información que nos dicen aproximadamente por dónde puede venir el huracán. Eso no es cierto en todos los lugares. Aquí en Puerto Rico se establecieron el sistema de alarmas en las bahías
para la posibilidad de un tsunami. ¿Por qué? Porque los sistemas de alertas y preparación para las amenazas naturales es muy importante. Segundo, viviendas de mala calidad en lugares expuestos. Aquí en Puerto Rico habría que ponerle varios asteriscos a ese factor. Basta con caminar por Puerto Rico y nosotros, que no somos técnicos, identificar que esas viviendas están diseñadas de mala forma y están en lugares expuestos. En tercer lugar, y eso nos afecta a nosotros de nuevo fuertemente, la dependencia de una sola fuente de ingresos que puede verse reducida por la amenaza. Puerto Rico, al otro día del desastre, se estaban enviando las cartas para que Puerto Rico sea declarado zona de desastre y que vengan, como han venido a lo largo de los años, grandes cantidades de fondos para la recuperación de Puerto Rico. Que haga un comentario al margen. De nada vale que lleguen billones de dólares y se asignen y estén en los bancos si esos billones no llegan a los proyectos para recuperar el país. Así que la dependencia, en el caso nuestro, fundamentalmente de los fondos federales, es un factor que afecta la vulnerabilidad. Próximo, el suministro de agua inadecuado o desprotegido. ¿Cuáles son los dos señalamientos de servicios esenciales? Electricidad y agua. Y si no tenemos un suministro de agua adecuado en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestros municipios, tenemos una gran vulnerabilidad. Y a eso, por supuesto, hay que añadirle el tema de la electricidad, que probablemente es en este momento el factor más importante. Y finalmente, el sexto factor es la pobreza. O sea, todo esto que hemos mencionado aquí se potencia, se amplía grandemente por la situación de pobreza en la cual vive nuestro país. Pobreza e inequidad, donde hay algunas personas que pueden tener plantas generadoras de electricidad o pueden tener cisternas para agua y otros no lo pueden tener. Tenemos que hacer la pausa, pero por ahí mismo lo tomaremos cuando regresemos, precisamente porque esos factores son los que guían la planificación y la respuesta. Esto es Actualidad Pública, hoy viernes 7 de octubre del 2022. Enseguida regresamos. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos, a Actualidad Pública, hoy viernes 7 de octubre del 2022, por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, celebrando esta semana 10 años de estar con ustedes a través de estos espacios, particularmente de las ondas radiales de Católica Radio. Seguimos conversando en el programa de hoy sobre la necesidad de un plan adecuado de respuesta a situaciones críticas como las que hemos vivido con el huracán, pero también a las que tradicionalmente tienen la posibilidad de ocurrir en nuestro entorno, como son también los terremotos. Y hablábamos antes de irnos a la pausa, Jorge Iván nos presentaba los factores de riesgo particulares que representan áreas críticas que deben mirarse y atenderse ante estas realidades. Y era como si hiciéramos un checkmark, ¿verdad? Un checklist de la isla y todos los huequitos debieran ser marcados. Yo quisiera tomarlos a la inversa, ¿verdad? El factor último, que era el factor de la pobreza. Porque si algo quedó demostrado con María, y yo en aquel momento, ustedes lo recordarán, que lo comparaba con lo que pasó con Katrina en los Estados Unidos, ¿verdad? Que son circunstancias que uno sabe que la pobreza existe, pero no necesariamente la ve. Y de momento la pobreza quedó totalmente al descubierto.
Y sigue siendo así, y las situaciones de desigualdad y de inequidad se han ido agravando en los últimos años, y lo veremos ahora de forma más acrecentada con el tema de la inflación y de la recesión económica en los Estados Unidos. Hay gente que se consuela de eso diciendo, bueno, pero es que van a llegar los fondos federales. Y yo la pregunta que hago, ¿y cuánto ha llegado de lo que se prometió cuando María? Que el propio presidente reconocía en su visita esta semana, sí, los fondos se pusieron a disposición de Puerto Rico, pero ni se han transferido ni se han usado. Entonces, si uno se duerme de ese lado, y lo hemos dicho, lo dijimos cuando los fondos de la reconstrucción, de los terremotos y de los fondos que llegaron tras la pandemia, si no hay una infraestructura adecuada para gerenciar, para distribuir y para fiscalizar esos fondos, no importa cuánto dinero llegue, a la hora de la verdad no se materializa ni en ayuda, ni en mejoras, ni en superación de las condiciones que el país vive en este momento. O sea que hay que estar muy, muy pendiente de ese elemento. Y situaciones como el estado de las construcciones, acaban de terminar el puente de Yauco, que hubo que demoler luego de los terremotos. Leandro y yo, que pasamos por ahí todos los días, hemos vivido el caos del tapón que eso ha representado, pero lo vimos con los puentes que se hicieron después de María, que se llevó Fiona, no solamente en Utuado. Varias semanas antes había habido problemas con uno de los puentes que se construyeron en Moca, en la carretera 111, del mismo tipo de los que se llevó la corriente en Utuado. Veíamos en estos días deslizamientos muy cercanos a los pilares de los puentes elevados de la autopista por la zona de Calley. Vimos marejada, se habla aquí de la marejada y de las inundaciones de los 100 años, pero es que desde Georges acá, y estamos hablando del 98 al 2004, en un periodo de 24 años, hemos vivido 3 veces la marejada de los 100 años. Y seguimos haciendo las cosas y construyendo y planificando las reparaciones y la reconstrucción del país como si esos eventos no fueran recurrentes, pero los hemos vivido 3 veces en 24 años. O sea, ¿a dónde vamos con esta idea? Y más preocupante es que hay mucha gente que lo ha estado advirtiendo, ¿verdad? Leandro el otro día señalaba los mapas que Molinelli ha estado desarrollando, Soderbergh ha estado hablando sobre la crisis y el control de los recursos de agua. Jorge Iván, ¿cuánto tiempo tú le dedicaste a los estudios con la gente de COEMIS y de ingeniería a las cuencas del oeste? Fue un proyecto de 6 años. Por eso, estudiando las cuencas. Con recomendaciones precisas sobre qué hacer. O sea, y volvemos a enfrentar las mismas circunstancias. Entonces, yo creo que el mensaje principal, o sea, no podemos seguir, o el país no puede seguir en la cuestión de dime qué es lo que está mal. No, si lo que está mal lo sabemos hace tiempo. La pregunta es qué vamos a hacer para que no se repitan las historias de terror cada vez que ocurre un evento de esta naturaleza. Leo. Sí, yo quiero mencionar cosas que nuestro público sabe, y va en la misma línea que plantea Josian en términos de los grandes impactos de estos fenómenos y de la frecuencia con que los hemos sufrido. Y los científicos dicen que con el cambio climático y el calentamiento global esto va a ser más frecuente y más, no solamente más frecuente, sino más intensos. Esas son las predicciones, ¿verdad? Y están los grandes costos que esto trae. Voy a enumerar costos que todos sabemos, pero que es bueno traerlos de nuevo a la memoria. Costos que vienen con las inundaciones, con los vientos, con los terremotos cuando han ocurrido. Se reduce el acervo de capital del país. Entiéndanse estructuras industriales, comerciales, de vivienda. Y se reduce el flujo de inversión en el país. Eso hace que baje la riqueza del país, que bajen los ingresos del país. Y si bajan los ingresos, se afectan los impuestos que recauda el gobierno. Tenemos también los impactos de las playas, los arrecifes coralinos, los manglares, los recursos pesqueros, la erosión de las costas, los bosques. Tenemos el incremento del gasto público para atender todos estos asuntos.
Y hay que imputarle un valor también al costo emocional, el impacto emocional y psicológico que estos eventos tienen en nuestra población. Después de estos eventos, y si los unimos con otros fenómenos, como son la caída de la tasa de natalidad, estos eventos han promovido la emigración. Puerto Rico se ha hecho más pequeño, económicamente hablando. Su estructura económica se ha reducido. Se ha reducido. O sea, ahí tenemos un elemento adicional de por qué es necesario manejar, atender, prepararse, planificar la respuesta a estos fenómenos, ¿verdad? Y si a eso añadimos que la emigración que han traído estos fenómenos es mayormente de la población productiva, mientras por otro lado, en la pirámide poblacional vemos que la proporción de esa población de más de 60 años está creciendo. ¿Hacia dónde vamos? O sea, ¿qué se espera para actuar, para tener planes, para tener estrategias, para atender estos asuntos que, como creo que Jorge comentaba al principio, y Lisa, son muchos otros países los que desde hace mucho tiempo están trabajando con esto y que posiblemente están menos propensos a estos impactos que nosotros en el Caribe, que estamos en el camino de estos fenómenos. Lisa. Ahora que el doctor Colón toca el tema de, pues que ya hemos tocado anteriormente aquí, de la crisis demográfica, sí pensaba en que habría que hacer algún plan también para atraer a la población nuevamente al país, ¿verdad? Quizás a través de oportunidades de empleo, facilitando el poder tener un negocio propio. Bueno, pueden haber posibilidades con estas también ayudas prospectivas que recibiremos para reconstruir el país. Ahora con la visita de Biden quizás veamos algo más de movimiento. ¿Qué hace el gobierno, verdad, para atraer a que vengan puertorriqueños? Porque también hace unos programas atrás el doctor Colón mencionaba que el 12% de la clase trabajadora son adultos, ¿verdad? Mayores, y hemos visto en reseñas periodísticas cómo una gran parte, ¿verdad?, de las personas afectadas son personas mayores de 75 años. Hay ayudas que no llegan. O sea, recuerdo un proyecto pues que se hizo después de los terremotos, perdón, en el sur, una labor social que se hizo en un municipio del centro de la isla. Una gran cadena norteamericana quiso dar donativos grandes, pues, a personas de este municipio. Pero bueno, los camiones que llevaba con las ayudas pues llegaban a la plaza del pueblo. Había gente que no podía llegar hasta ahí, ¿verdad? Gente detrás de la montaña que decían, habían adultos mayores que no tenían tampoco modos de comunicarse, pero las personas de ese municipio decían, hasta aquí van a llegar las personas que tienen acceso a estos caminos. O sea, habría que ir hacia las personas adultos mayores, ¿verdad?, que quizás están en condiciones muy precarias y que es necesario que llegue allá la ayuda. Se ha hablado también en estos días sobre el tema de la Agencia Federal, ¿verdad?, de Manejo de Emergencia, FEMA. Vemos cómo se repite, pues, este tema de requisitos que son deficientes o que no se adaptan a la realidad del país. No permiten una respuesta adecuada y eficiente, ¿verdad?
hemos escuchado en las ondas radiales también después del huracán Fiona, el tema de la informalidad de la titularidad de propiedades en el país, que pues sí se flexibilizaron algunos requisitos, pero pues ya de por sí los jefes de hogar, hombres, mujeres, están como bastante desanimados, ¿verdad?, con la falta de servicios esenciales, y si también, pues, con la excusa de que se quiere verificar que el manejo del dinero sea correcto, ¿verdad?, pues se le ponen muchos obstáculos a las personas, pues porque, no sé, a veces es que recibí en la casa de mi abuelo, de mi papá, falleció, nunca se inscribió, nunca, ¿verdad?, no hice el expediente de dominio. Bueno, pues hay otras formas de verificar que efectivamente estas personas están viviendo ahí, ¿verdad? Verificar información. No estamos hablando de websites fraudulentos o de personas que están buscando engañar al gobierno. Hay que buscar salidas, ¿verdad?, para el bien, ¿verdad?, de estas personas. Estamos hablando de vidas, ¿verdad?, de salud. Y por otra parte, pues también hemos de como salir de esa dependencia de una sola fuente de energía, ya lo hemos dicho mucho aquí, a través de, ¿verdad?, de facilitar el que las personas tengan placas solares y otras fuentes también de energía. Sí, no hay duda que como hemos estado atentos al desarrollo de este programa y terminaríamos concluyendo que la situación puede parecer muy sombría y causar falta de esperanza en la población, los amigos y amigas que nos escuchan y nos ven. Pero la realidad es que se puede hacer mucho para reducir el riesgo. Y ese es un principio importante que hay que enfatizar en este programa. Y crear comunidades más seguras y menos vulnerables. Estamos todavía en octubre, estamos casi saliendo de los efectos más grandes del huracán Fiona, pero hay que tomar esta consigna, crear comunidades más seguras y menos vulnerables. En el 2005, 168 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas se comprometieron 17 años atrás a reducir las pérdidas ocasionadas por los desastres a través de un plan llamado el Marco de Acción de Hyogo. El mismo también sugiere aplicar las mejores prácticas en cualquier proyecto que busque desarrollar comunidades más seguras, comunidades menos vulnerables. Y yo propongo que aquí en Puerto Rico establezcamos un plan como este, establezcamos un marco de acción como este, para reducir el riesgo y crear comunidades más seguras y menos vulnerables. Y se recomiendan, hay unas recomendaciones importantes para los buenos proyectos. Primero, dar mayor prioridad a las actividades previas a los desastres. Nosotros sabemos que si en estos meses no llega otro huracán, la próxima ronda comenzará en junio del 2023. Pues hay que dar prioridad a las actividades previas, no depender únicamente de la respuesta ante un desastre. Segundo, identificar, evaluar y vigilar los riesgos. E hicimos una lista de 6 riesgos hace un momento atrás. Y crear buenos sistemas de alerta temprana para las comunidades que tienen radio, que tienen televisión, que tienen internet, y para las que puede que en algún momento dado no tengan, porque se fue la electricidad y no tengan posibilidades de saber por dónde viene un huracán. Tercero, desarrollar comunidades
más seguras a través de la educación, sensibilización y capacitación. Hay que capacitar a los ciudadanos de Puerto Rico. Próximo, reducir los factores de riesgo que hacen más vulnerables a las personas, mejorar las viviendas, diversificar las fuentes de subsistencia o proteger los suministros de agua. Y este tema de proteger los suministros de agua es una acción que cada persona en sus comunidades, particularmente aquellos que viven en viviendas, no los que viven en apartamentos, que es más complicado, pero los que viven en viviendas, proteger los suministros de agua. Y la última, incrementar la preparación ante los desastres, de manera que la respuesta sea más rápida y más eficaz. Todavía hoy hay personas que están reclamando que no tienen electricidad en Puerto Rico. Gracias. Un breve comentario sobre 2 puntos que no quiero pasar por alto, pero quizás se puedan discutir en otra ocasión. Nosotros necesitamos un banco de estadísticas centralizado. Ningún plan funciona si usted no tiene una base fuerte de estadísticas sobre los impactos de estos fenómenos que no existen en Puerto Rico. Ese es un punto. Lo eliminamos. Bueno, había un banco, sí, y se fue eliminando poco a poco, sí. El otro tema es el siguiente, un tema un poquito más profundo. Nosotros hemos hablado aquí también y hemos promovido en muchas ocasiones la necesidad, que es cierta, de un plan de desarrollo económico para Puerto Rico. Pero un plan de desarrollo económico para Puerto Rico tiene que estar acompañado, particularmente en nuestro caso, de un plan como el que se está proponiendo aquí. Porque usted puede tener el mejor país del mundo, el mejor plan del mundo, y un desastre al otro día se lo echa al piso. Yo quería mencionar esa línea, porque a mí me sorprende que la típica respuesta del gobierno americano a desastres en cualquier parte de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos es: te doy dinero para que te recuperes de la emergencia. Nunca es en la prevención de eventos futuros. Nunca. Entonces, ¿cómo es posible que yo prefiero seguir soltando dinero a garantizar que aquellas cosas que generan esa necesidad extraordinaria de dinero no las tengo? O sea, y lo traigo porque pensemos, se está hablando de los millones que cuesta la recuperación de Puerto Rico tras Fiona. No quiero pensar cuánto va a ser Florida. Y Florida y Carolina del Sur y toda esa zona por donde pasó Ian. Con la situación actual de inflación y recesión que tiene los Estados Unidos, la cantidad de dinero que va a tener que sacar el gobierno federal para la recuperación de ambos va a tener un efecto nefasto en una economía que ya está ampliamente afectada. Sabemos que cuando el gobierno pone a circular dinero, el valor del dinero baja y eso provoca incrementos y todavía más inflación de la que estamos viendo, ¿verdad? Que es otro tema y otro ángulo. Pero ¿cuánto el gobierno federal invierte en reponer y no en prevenir? ¿Verdad? Y entonces, ¿cuánto tocaría por el otro lado si tú estás consciente de que esa es la realidad? En cuanto tú realmente apoyas la reconstrucción, pero no una reconstrucción cualquiera, sino una reconstrucción que limite la posibilidad de gastos futuros ante eventos similares, ¿verdad? Y hasta dónde llega la promesa del presidente de que el Departamento de Energía Federal se va a unir a la reconstrucción del grid de Puerto Rico en esa dirección, ¿verdad? O sea, pero lo traigo porque, como tú dices, Leo, al otro día se nos acaba el país. Bueno, entonces, ¿cuánto dinero nos cuesta cada vez que esto pasa por no haber prevenido adecuadamente? Entonces, claro, como lo paga otro, pues, ¿qué interés yo tengo en hacerlo mejor? Lo que demuestra además un nivel de inconsciencia social, ¿verdad? Y de irresponsabilidad. Claro que sí. Y yo añadiría que esto es como una tormenta perfecta, porque antes de Fiona había un problema grave en Puerto Rico de disponibilidad de materiales y de contratistas, y los precios de los materiales y de los contratistas naturalmente habían subido vertiginosamente.
Entonces ahora, ante esta nueva situación, se complica la cosa. Y que los y que los mismos materiales ahora los están demandando en Florida. Por supuesto. Y los están demandando en Carolina del Sur. O sea que el efecto es... Y Florida y Carolina del Sur están más cerca de las fuentes de suplido de estos materiales. Así que cuando piensa los vamos a enviar a Puerto Rico, espérate, si los necesita en Carolina, los necesita en Florida, que me quedan más cerca, probablemente no van a llegar a Puerto Rico. No solamente eso, que transbordan hacia Puerto Rico desde allí. Exactamente. Porque sumémosle el efecto, ¿verdad?, que tiene Jacksonville y que tiene Fort Lauderdale como lugares de puertos de salida de lo que llega a Puerto Rico. O sea por lo tanto, la preparación para la temporada de huracanes del 2023 tiene que comenzar ya. No puede ser, vamos a comenzar en abril, hay que comenzarla ya, porque se puede prevenir completamente, completamente, ¿verdad? Que eso va a suceder. Y es lo que va a mitigar daños. Y recordar que cuando nos digan estamos listos, bueno, para eso hay que ponerle un signo de interrogación bien grande. Y de nuevo, dime qué quiere decir estar listo, Lisa. No, eso mismo, que la prevención es lo que va a mitigar daños, no es esa reacción después de el desastre, cuando pudimos habernos preparado más. Y de nuevo, Fiona no llegó en un contexto de no haber tenido un evento atmosférico reciente, sí nos llegó en un momento en el que sí estábamos esperando estos fondos de reconstrucción por el huracán María, o sea que ahora deberíamos de estar en la etapa de buscar el mejor manejo, bueno, en que se terminen de liberar los fondos para terminar esa reconstrucción que solamente iba por una tercera parte de la reconstrucción del país y verificar, supervisar para que ese manejo de fondos sea el mejor manejo de fondos, no a una compañía no verificada, ¿verdad? El exterior que va a ser más daño que beneficio, ¿verdad? Para el país. Yo quisiera destacar algo que es central a esta conversación. Y ustedes me han escuchado aquí en varios programas mencionar que las acciones que tomamos hoy tienen implicaciones hacia el futuro. Y nosotros en el 2024, como país, vamos a escoger a personas para el Ejecutivo, para el Legislativo, para el Municipal. La recuperación, la prevención, las posibilidades de recuperar dependen de que exista un liderato fuerte en el país. Si no somos capaces de elegir el personal para el Ejecutivo, Legislativo, Municipal, con capacidades para dirigir los esfuerzos de recuperación, los esfuerzos de prevención, los esfuerzos de atención a las comunidades, nosotros mismos estaríamos contribuyendo a que Puerto Rico no pueda efectivamente recuperarse si vuelve a surgir de nuevo un desastre como este. Y ese cambio de liderato requiere también un cambio de modelo, ¿verdad? Y que la gobernanza del país tiene que ser distinta, ¿verdad? Y este tipo de planes es un reflejo de lo que debiera ser ese modelo de gobernanza, como debiera serlo un plan adecuado de desarrollo económico y como debiera serlo un plan descentralizado de respuesta, ¿verdad? Y no solamente a estas circunstancias, sino a la realidad que vive todos los días el país. Y ahora mismo la universidad está desarrollando una certificación sobre gobernanza, sobre políticas públicas, que las personas que tengan interés en hacerlo lo pueden hacer y es libre de costo, ¿verdad? En este esfuerzo de capacitarse para poder ejercer el liderato. Que reinicia este martes precisamente a las 7 de la noche a través del portal de la universidad, la quinta certificación en responsabilidad social, transparencia e integridad pública sobre gobernanza del país, en este caso sobre precisamente las perspectivas de futuro, ¿qué nos espera o qué tenemos que hacer si queremos mejorar y trabajar con esa
perspectivas de futuro. Gracias a los compañeros del panel, gracias a ustedes que cada semana se unen a nosotros. Seguimos desde aquí atentos al desarrollo de todos estos procesos, recordando lo que el Papa Francisco nos ha insistido en todas sus encíclicas, pero particularmente en Fratelli Tutti, que en momentos como este es donde la solidaridad tiene que ser la característica principal de todo cristiano, darnos cuenta de quién somos hermanos, quién nos necesita y poder salir a su encuentro y ayudarle a responder en circunstancias como estas. Así que los animamos a seguir ayudando en sus comunidades, a seguir trabajando para la recuperación y reconstrucción, pero sobre todo a seguir pensando con esperanza el futuro de Puerto Rico. Hasta la semana que viene. Esto es todo por hoy en Actualidad Pública, viernes 7 de octubre del 2022. Los esperamos la semana que viene. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.